En la unidad 1 vamos a comenzar trabajando con los conceptos de límite, continuidad y derivada. Vamos a comenzar presentando la idea de lo que es un modelo matemático. ¿Sí? Un modelo matemático describe, utilizando estrategias matemáticas, ¿sí? Utilizando o una función o una ecuación, un fenómeno del mundo real. Por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos: la velocidad de un objeto que cae, la concentración de un producto en una reacción química, la demanda de un producto, entre otros. La finalidad del modelo es comprender el fenómeno y quizá, bajo condiciones posibles, hacer predicciones acerca de su comportamiento futuro. Entonces, nuestra tarea, una vez que tenemos un problema en el mundo real se refiere a las diferentes áreas del conocimiento, ¿sí? Puede ser el mundo de la química. Nuestra primera tarea, formulamos un modelo, tenemos que ver cuáles son las variables que son involucradas, se establecen hipótesis para que pueda tratarse matemáticamente, y la segunda es aplicar conocimientos matemáticos teóricos para poder llegar a conclusiones matemáticas. En una tercera etapa, esas conclusiones matemáticas las interpretamos como información del fenómeno original. El paso final es probar las predicciones hechas con nuevos datos reales, y así los modelos permanentemente se están retroalimentando y corrigiendo. Si no existe una ley o un principio físico que nos ayude a formular un modelo, construimos un modelo empírico que se basa exclusivamente en los datos que se reúnen. Bueno, nosotros vamos a empezar a describir modelos matemáticos, ¿sí? Para describir modelos matemáticos, ustedes ya conocen el concepto de función. En este caso, ustedes trabajan el concepto de función real, una función cuyo dominio está contenido en los números reales y cuya imagen está contenida en números reales, y vamos a introducir la idea de límite. Tomemos una función que ustedes conocen muy bien, f de x igual a x cuadrado menos x más 2, y vamos a ver qué ocurre con el comportamiento de las imágenes de valores cercanos a 2. Entonces, hagamos un estudio exploratorio y vamos a construir una tabla en la cual ponemos valores cercanos a 2, tanto mayores como menores, y les buscamos sus imágenes. Si miramos en la primera columna de la tabla, los valores van creciendo, 1, 1,5, 1,8, 1,999 van creciendo, y sus imágenes 2, 2,75, 3 se van acercando a cierto valor. Eso para valores menores que 2. Fíjense que en ningún momento evaluamos 2. Y para valores mayores, 3, 2,5, 2,2, vemos que las imágenes también se van acercando a cierto valor. Entonces, vemos que cuando x se acerca a 2, f de x se acerca a 4, tanto para valores mayores como valores menores. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a esto que acabamos de ver en forma tabular? ¿Cómo lo vamos a escribir? Vamos a escribir que el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos x más 2 es igual a 4. Y usamos la notación que ustedes ven ahí abajo. Como se escribimos en general el límite cuando x tiende a el x y tendiendo a abajo del límite de f de x es igual a l, y decimos el límite de f de x cuando x tiende a es igual a l. Esta idea que nosotros introdujimos a partir de lo empírico, utilizando las tablas, tiene su descripción matemática precisa. Vamos a dar la definición de límite teórica, pero no vamos a manipularla y a trabajarla desde el punto de vista de verificación.
dice que la función f tiende hacia el límite L en A, que significa que para todo epsilon mayor que 0 hay un delta mayor que 0, tal que para todo x, si 0 menor que módulo de x menos a menor que delta, implica que el módulo de f de x menos L es menor que epsilon. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que si cada vez que estemos cerca, que tengamos a L, a f de x en un entorno de L, ¿sí? L menos epsilon, L más epsilon, va a haber algún delta tal que las imágenes del intervalo a menos delta, a menos delta, a menos delta, a más delta van a estar todas metidas en ese intervalo. Entonces, nosotros no vamos a trabajar los límites desde el punto de vista de la definición, dada su complejidad métrica para demostrar. Lo que vamos a hacer es ir mirando qué ocurre, por ejemplo, en esta función. Consideremos la función que vale x cuadrado más 2 si x es distinto de 2 y 2 si x es igual a 2. Si ustedes grafican esta función, lo que obtienen es una gráfica en la cual el punto 2,6 no está incluida, porque lo pide la definición de la función, y la imagen del 2 es el 2. Entonces, el límite, si miramos utilizando la idea intuitiva de ver qué pasa con las imágenes cercanas a 2, lo que vemos es que las imágenes cercanas a 2 se acercan a 6. O sea, el límite cuando x tiende a 2 de f de x es 6. Sin embargo, f de 2 vale 2. Esta idea gráfica que ustedes están identificando, este punto alejado de la curva, lo vamos a rescatar en la definición de continuidad. Lo que muchas veces ocurre es que el comportamiento para valores mayores o valores menores de A es distinto. Para eso necesitamos definir lo que son límites laterales. Entonces escribimos, miramos los valores menores a A. El límite izquierdo de f de x cuando x tiende a A es igual a L, ¿sí? Entonces fíjense que usamos la misma notación, nada más que arriba de A, como un supraíndice, le colocamos un menos. Eso quiere decir que estamos utilizando valores menores que A. Análogamente, hacemos lo mismo con valores mayores que A, y eso va a ser el límite por derecha. Cuando el límite por la derecha de f de x cuando x tiende a A es igual a L. El límite cuando x tiende a A por derecha de f de x es igual a L. Entonces veamos algunos ejemplos. Tomemos una función que valga x cuadrado más 2 si x es menor o igual que 2 y x más 1 si x es mayor que 2, cuya representación gráfica es la que ven a la izquierda. Entonces, ¿cuánto vale f de 2? F de 2 lo buscamos con la definición donde esté el igual, ¿sí? F de 2 va a ser 2 al cuadrado más 2 que es 6. ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a 2 por izquierda? Nos paramos en 2 y miramos valores que estén a la izquierda, o sea, valores menores que 2. Eso va a ser igual a 6. ¿Y cuál va a ser el límite por derecha? El límite por derecha va a ser 3. Miremos este otro ejemplo, que es parecido, lo único que cambia es, fíjense, x cuadrado más 2 si x es menor que 2, x más 1 si x es mayor o igual que 2. Entonces, f de 2 vale 3, porque es la forma en que está definida. El límite cuando x tiende a 2 por izquierda de f de x es 6, y el límite cuando x tiende a 2 por derecha de f de x es 3. Y ahora lo mismo, pero lo que hacemos es cambiar, sacar el 2 de la imagen de las dos fórmulas, ¿sí? Y nos queda f de x es x cuadrado más 2 si x es menor que 2, x más 1 si x es mayor que 2 y 4 si x es igual a 2. Entonces, f de 2 es 4. El límite cuando x tiende a 2 por izquierda de f de x es 6.
Y el límite, cuando 2 tiende a derecha de f de x, es 3. Entonces, si pensamos en estos tres ejemplos, lo que vemos es que los límites laterales no se modifican. Lo único que se modifica es la imagen de 2 por la posición que ponemos el puntito cerrado, ¿sí? Los límites laterales son distintos. Y son iguales porque no cambiamos las fórmulas de cada uno de los tramos. Ahora, ¿qué ocurre si los límites laterales son iguales? O sea, los dos valen el mismo valor, que no es el caso que vimos antes. Entonces, si los límites laterales son iguales, decimos que el límite de la función es L. Entonces, vamos a enunciar algunos límites. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a calcular límites? Bueno, la idea es construir lo que se llama el álgebra de límites. ¿Por qué? Porque frente a cada función no vamos a construir una tablita en la cual nosotros nos fijamos hacia dónde se acerca, ¿sí? Lo hicimos en un ejemplo para evidenciar el concepto de límite. Vamos a construir la idea fundamental de álgebra de límites. Entonces necesitamos tener algunos límites fundamentales que se demuestran por definición, no los vamos a demostrar, pero que los vamos a usar. El límite cuando x tiende a de x es a. Me dice, es muy fácil de demostrar, pero sobre él vamos a construir todo lo que tenga que ver con polinomios. El límite cuando x tiende a del logaritmo de x coincide con el logaritmo de a. O sea, es la función evaluada en a. El límite cuando x tiende a de a a la x es igual a e a la a. Ahí hay un error, corríjanlo, e a la a. El límite cuando x tiende a del seno de x es seno de a. Y el límite cuando x tiende a del coseno de x es coseno de a. Junto con estas propiedades, junto con estos límites fundamentales y las propiedades las siguientes, vamos a poder generalizar, calcular límites en un montón de funciones, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo para cada una de estas 5 propiedades un ejemplo. Entonces, el límite, cuando x tiende a c de una función multiplicada por una constante, ¿sí? F de x, f y g son funciones, b es una constante. Entonces, el límite es cuando x tiende a c de b por f de x es igual a b por el límite cuando x tiende a c de f de x. Entonces, supongamos que queremos calcular el límite cuando x tiende a 2 de 3x. 3 es una constante, la podemos sacar afuera. Y nos queda el límite cuando x tiende a 2 de x, que lo sabemos calcular. Eso entonces es 3 por 2, que es igual a 6. El límite de f de x más g de x es el límite de f de x más el límite de g de x, obviamente siempre x tendiendo al mismo valor. Entonces tomemos el límite cuando x tiende a 0 de e a la x más x, va a ser el límite cuando x tiende a la 0 de e a la x más el límite cuando x tiende a la 0 de x. El primero ya sabemos que es e a la 0, el segundo sabemos que es 0, por lo tanto eso nos da 1. Todas estas propiedades valen cuando los límites involucrados existen. Dijimos recién el límite de la suma, el límite de la diferencia también vale porque podemos unir con la propiedad 1 la de la suma. El tercero dice que el límite del producto de f por g es el límite de f por el límite de g. Entonces, si tenemos el límite cuando x tiende a menos 2 de 1 más x por x, es el límite cuando x tiende a menos 2 de 1 más x por el límite cuando x tiende a menos 2 de x. El primer límite lo calculamos, ven cómo uno va combinando, como la suma. Por lo tanto va a ser 1 menos 2, que es menos 1. El límite cuando x tiende a menos 2 de x es menos 2. Menos 1 por menos 2, 2. El límite, la cuarta propiedad habla del límite del cociente. El límite del cociente va a ser
el cociente de los límites si el límite del denominador es distinto de 0. Entonces, si queremos considerar la función x menos 2 sobre 1 más 2x. Entonces, miremos qué ocurre con el límite cuando x tiende a menos 2 de 1 más 2x. Es menos 3, que es distinto de 0. Entonces, sí podemos decir que el límite cuando x tiende a menos 2 de x menos 2 sobre 1 más 2x es igual al límite cuando x tiende a menos 2 de x menos 2 sobre el límite cuando x tiende a menos 2 de 1 más 2x. El límite del numerador es menos 4. Usamos la propiedad de la diferencia de funciones. Y el límite cuando x tiende a menos 2 de 1 más 2x habíamos dicho que es menos 3. O sea que ese límite nos da 4/3. Vayamos a la quinta propiedad. Fíjense. Dice, el límite cuando x tiende a c de f de x a la n es el límite de f de x cuando x tiende a c elevado a la n. Entonces, supongamos que queremos calcular el límite cuando x tiende a 0 de e a la 2x. Es e a la x al cuadrado. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 de e a la x al cuadrado, por la quinta propiedad, es el límite cuando x tiende a 0 de e a la x al cuadrado. El límite de adentro de los paréntesis es e a la 0 y nos da e a la 0, que es 1, al cuadrado, que es 1. Con esto y con una propiedad más que vamos a enunciar un poquito más adelante, vamos a poder completar lo que se llama el álgebra de límites. Veamos algunos ejemplos referidos a qué ocurre cuando la función toma valores tan grandes como yo quiera, ¿sí? En este caso, la definición no es la definición teórica que vimos antes. Nosotros vamos a apelar al aspecto intuitivo. Fíjense, no vamos a dar la definición teórica. El límite cuando x tiende a 0 por derecha, parémonos por valores mayores que 0, de f de x, cada vez va tomando valores más grandes si miramos esta representación gráfica. Entonces, cada vez más grandes, cada vez más positivos, ¿no? Entonces decimos que ese límite es más infinito. El límite cuando x tiende a 0 por izquierda es menos infinito, porque toma valores cada vez más grandes, pero todos negativos, más grandes en módulo. Entonces, ¿qué decimos? ¿Existe el límite cuando x tiende a 0? Bueno, a diferencia de los límites finitos, acá decimos que el límite es infinito. O sea, esto quiere decir que f de x se hace tan grande como yo quiera en módulo, ¿sí? Independientemente de si toma valores positivos o negativos. Fíjense en este caso toma todos valores cada vez más grandes. El límite cuando x tiende a 0 por derecha de f de x es más infinito, el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de f de x es más infinito, el límite cuando x tiende a 0 de f de x es más infinito. ¿Podríamos haber puesto que el límite cuando x tiende a 0 de f de x es infinito? La realidad es que sí, y esta es una diferencia esencial con la utilización de los infinitos y los números reales. Pero colocar más infinito nos conviene mucho más porque nos da más información respecto de cómo se comporta la función. Lo mismo que antes, nada más que con una función que toma valores en módulo muy grandes, pero negativos. El límite cuando x tiende a 0 por derecha de f de x menos infinito, igual que el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de f de x menos infinito, y el límite cuando x tiende a 0 de la función igual a menos infinito. Vamos ahora a presentar la idea de continuidad. Vamos a decir que es una idea que está en todas las representaciones gráficas que fuimos haciendo, está presente, pero ahora la vamos a formalizar. Decimos que una función f es continua en C si se verifican las siguientes condiciones. Primero, el C tiene que estar en el dominio de la función. Tiene que existir el límite de f cuando x tiende a C. Y
además f de c y el límite cuando x tiende a c de f de x tienen que ser iguales. Veamos, volvamos a nuestro ejemplo, ¿sí? Ya habíamos visto que el límite cuando x tendía a 2 por derecha de f de x valía 3 y el límite cuando x tiende a 2 por izquierda valía 6. Y f de 2 vale 6. Entonces, en este caso, esta función no es continua en x igual a 2, ya que no existe el límite, ¿sí? No vale la segunda característica que yo le pido a la función continua en un punto. No existe el límite cuando x tiende a 2. ¿Qué ocurre en este ejemplo? El límite cuando x tiende a 2 existe, vale 6, ¿sí? Cuando hablamos de existencia decimos que es un número real. F no es continua en x igual a 2, ¿por qué? Existe el límite, existe f de 2, pero son distintos. Uno vale 2 y el otro vale 6. Vamos a presentar ahora algunos resultados vinculados con la continuidad, ¿sí? Para eso necesitamos decir cuando una función se dice que es continua en un intervalo abierto. Es continua en un intervalo abierto si lo es en todos los puntos del intervalo. Vamos a enunciar un teorema muy relacionado con esto, que es la idea de el teorema de Bolzano. ¿Qué dice el teorema de Bolzano? Tenemos una función que es continua en un intervalo cerrado. Que sea continua en un intervalo cerrado significa que es continua en el abierto y los límites correspondientes laterales coinciden con las imágenes de la función. Y además, f de a por f de b es menor que 0. El teorema de Bolzano asegura que existe un c en AB tal que f de c es igual a 0. Miremos los dibujos que tenemos acá. Bueno, algunas consideraciones respecto del enunciado del teorema de Bolzano. Entonces, miremos los dibujos. El dibujo de la izquierda tenemos, fíjense, f de a, en ese caso, en esa representación gráfica, es menor que 0. F de b es mayor que 0. Entonces, lo que me dice es que hay algún punto en el cual f de c es igual a 0, o sea, la representación gráfica de la función f interseca al eje x, ¿sí? Esa sería la interpretación geométrica. Es importante ver que si f de a y f de b tienen distinto signo, f de a por f de b es menor que 0 y además es menor que 0. Ninguno de ellos puede ser 0. O sea, tiene que ocurrir una situación como esta. Otra de las cosas que ocurren es, si miramos el segundo gráfico, que ese valor que está en el interior del intervalo no tiene por qué ser único. Fíjense, en la segunda representación gráfica tenemos 3 puntos en los cuales la representación gráfica de la función f interseca al eje x, o sea, 3 puntos que verifican que f de c1 es 0, f de c2 es 0 y f de c3 es 0. Este teorema, que suena trivial, ¿sí? Al momento de ser demostrado, generó un desarrollo del análisis que exigió una gran cantidad de teoría. Vamos a ver ahora un corolario del teorema de Bolzano. O sea, ¿qué ocurre si esta misma situación la tenemos pero como desplazada? O sea, no necesariamente alrededor del 0. Tomemos una función continua en AB, en el cerrado AB, tal que f de a sea menor que f de b. Tomemos cualquier valor que esté entre f de a y f de b, ¿sí? Antes el valor S era el 0, ¿no? Tomamos uno positivo y uno negativo. Entonces, hay un valor que esté en AB tal que f de c es exactamente igual a d.
Entonces, el teorema del valor intermedio afirma que una función continua toma todos los valores intermedios entre los valores de la función f de a y f de b. Entonces, acá tenemos un ejemplo. ¿Sí? Tenemos f de a, ahí tienen f de a, tienen f de b y tienen un t. Entonces ahí tienen valores que toman, ahí tienen un ejemplo con un c que toma ese valor. Bueno, veamos cómo hacemos para demostrar. Lo que vamos a hacer para demostrar el teorema del valor intermedio es utilizar el teorema de Bolzano, de ahí la importancia del teorema de Bolzano. Supongamos que f de a es menor que f de b y sea d un valor cualquiera entre f de a y f de b. Entonces nos fabricamos una función auxiliar. Sea g una función definida en AB como sigue. G de x es f de x menos d. Ustedes saben perfectamente qué ocurre cuando nosotros le restamos un valor a una función, ¿sí? La representación gráfica sigue siendo la misma. Lo único que ocurre es que se desplaza a lo largo del eje Y. Entonces, G es continua en cada punto de AB, porque es una f menos un valor que f era continua en el cerrado AB. G de A vale f de A menos D, pero f de A menos D es menor que 0. Y G de B es f de B menos D, que es mayor que 0. Aplicando el teorema de Bolzano a G, decimos que existe un valor C tal que G de C es igual a 0, G de C es igual a 0 para algún C que esté entre A y B, lo cual significa que f de C es igual a D, que era lo que queríamos demostrar. Bien, introducida la idea de continuidad, vamos a introducir la idea de función derivada de una función en un punto. Entonces, decimos que f es derivable en x0 si existe el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0 sobre h. Si ese límite existe, se lo llama derivada de f en x0. Al cociente del cual partimos para calcular el límite lo llamamos cociente incremental. ¿Por qué? Porque el cociente incremental mide la variación relativa de f cuando f pasa de x0 a x0 más h. ¿Sí? Entonces, la variación absoluta es cuando es la imagen de x0 y la imagen de f de x0 más h, ¿cuál es su diferencia? ¿Cómo varía al pasar de x0 a x0 más h? De x0 a x0 más h, la variación es h. Y entonces eso es lo que llamamos cociente incremental. Y lo que vamos a hacer es achicar el h tanto como podamos. Y esa es la idea del límite. Lo que ocurre es que nosotros podemos calcular esos límites en puntos particulares. Bueno, lo que podemos hacer también en el caso que los límites existan es generalizarlo. Y esa nueva función calculada en x, o sea, f' de x igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x como es h, la llamamos función derivada de la función original. ¿Qué va a ocurrir? La derivada de f va a cumplir que va a coincidir con la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la curva en el punto x f de x. En el próximo video vamos a continuar profundizando con estas ideas.